para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen para opinar este lunes. Y por supuesto agradezco a mis compañeros que me acompañan en esta mesa de análisis y de debate. Juan María Naveja, analista político y colaborador de Meganoticias TVC. Eduardo Torreblanca, analista financiero y económico, también colaborador de Meganoticias TVC. Y Raúl Frías Lucio, director editorial de Meganoticias. Un gusto saludarle a todos. Y bueno, pues hay varios temas que me gustaría que pudiéramos analizar y debatir. El primero de ellos tiene que ver con un tema que hemos venido arrastrando a lo largo ya de varios meses aquí en Meganoticias TVC, tiene que ver con las tomas, con esta falta de Estado de Derecho, tomas de casetas, de vías férreas, de oficinas, en este caso también de una presa en Chihuahua, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y finalmente pues plantones y manifestaciones como el del sábado pasado, en el que es detenida en su marcha una manifestación de este organismo llamado Frena. ¿Cómo ver esta situación cuando mientras en Michoacán, por mencionar tan solo uno de los lugares, no se hizo absolutamente nada durante semanas en que estuvieron tomadas las vías del tren? Y por el otro lado, Chihuahua y ahora el sábado en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, es frenadas las marchas, es en intervención de la policía con algunos roces. ¿Cómo ver esta política, Raúl Frías? Híjole, a ver, complicado, Paco, ¿qué tal, Lalo? ¿Qué tal, Juan María? A ver, yo lo veo esto como un cóctel peligroso, un cóctel que se está generalizando por diferentes razones, Paco. Sí, seguramente los productores de Chihuahua tendrán su razón para el tema de defender el agua, a pesar del acuerdo que hay desde hace muchos años para compartir el agua del río Colorado entre México y Estados Unidos. Sí, por otro lado tenemos la toma de la Comisión Nacional del Agua y de esta comisión de apoyo a las víctimas de la violencia, que ya tiene 7 meses tomada. Lo que pasa que llama la atención la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, digamos, por el entorno en el que se ha desarrollado. Ya lo decías tú, tenemos el tema de las tomas que hay en diferentes puntos del estado de Michoacán, de las vías del tren, de parte de normalistas y de parte de la coordinadora. Vemos que en la Ciudad de México llegan los de Frena, sí, ahí los frenan para que no lleguen al Zócalo, pero los de la coordinadora llegan al Zócalo y se instalan. ¿Por qué trato diferenciado a unos y a otros? Sí, entonces se está generando un cóctel, desde mi punto de vista, peligroso, complejo, difícil, en donde el presidente y el gobierno federal siguen la narrativa de la polarización, Paco, de tratar de seguir polarizando a los mexicanos en medio de esta crisis económica, crisis de salud, crisis de la pandemia que estamos viviendo, y que el presidente quiere seguir sacándole raja política al tema de la polarización. Pero esta polarización podría generarnos un ambiente peligroso de alto riesgo para la estabilidad del país. Así lo veo. Esperemos no llegue, sino simplemente es un primer comentario de este escenario que tú has tocado, de los diferentes puntos y conflictos que hay en este momento en diferentes puntos de la República Mexicana. Y en este entorno que tú mencionas, Raúl, el presidente ha dicho, se acabaron las negociaciones mediante plantones y bloqueos, pero ni hay negociaciones y el trato, como bien mencionas, es diferenciado. Recuerdo, por ejemplo, las marchas de feministas que llegaron al Zócalo, llegaron incluso a prenderle fuego a una de las puertas de Palacio Nacional y ni un policía metió las manos. ¿A qué estamos llegando? ¿En qué momento estamos llegando de esta polarización? Juan María Naveja. Pues estamos en una falta de Estado de Derecho, Paco. Esa es la realidad que estamos viviendo, porque en primer lugar son ilegales. O sea, el tomar vías generales de comunicación es violar la ley de entrada. Pero si todo esto que estamos presentando como cóctel, lo grave, Michoacán, Paco, creo que allí es donde empieza el problema. Tuvimos desde principio de año un problema serio, porque estás hablando un daño a la economía directo por parte de los maestros de la CENTE, que ahora ya no están conformando con cerrar un punto, están programándose en diferentes escenarios del estado de Michoacán, en donde van a causar un grave daño nuevamente a la economía nacional. Y luego vas a aquellas que pudiera tener una justificación
a lo que tú decías, no hay una atención por parte de las instancias correspondientes. La organización, que más bien lo que ha sucedido en la Comisión de los Derechos Humanos, bueno, pues ahí finalmente es un plantón dentro del edificio y ya con la amenaza de que allí se quedan permanentemente y que lo van a convertir en un centro de atención para niños, para mujeres desvalidas. Eso es en el caso de la Comisión de Derechos Humanos. En el caso de Chihuahua, caramba, Paco, allí no se puede, cuando estás viendo los choques que se están propiciando entre los campesinos, las respuestas que han tenido desde el centro o la nula respuesta, la petición del gobernador de que le manden mejor la Guardia Nacional a Ciudad Juárez en lugar de que anden matando gente en las protestas de los campesinos. Y luego te vas a lo que me parece de veras irresponsable en el caso del Zócalo. No le pasa nada al Zócalo capitalino si allí se concentra Frena y hace su manifestación desde el sábado o desde el domingo cuando hubiera sido, porque además estamos a unos días del 6º aniversario de Ayotzinapa y que está anunciándose desde ahora un plantón en el Zócalo. ¿Qué pasaba si se daba allí la manifestación, si se daba allí el plantón y evitar lo que está sucediendo en Avenida Juárez y la extensión a Paseo de la Reforma? Paco, Raúl, Lalo, ustedes saben que afuera del Capitolio en Estados Unidos existe una cosa que se llama manifestódromo. Allí la gente se puede manifestar, allí la gente se puede expresar, tienen un lugar y no le estás causando conflicto al resto de la ciudadanía. Sí, una situación complicada. Eduardo Torreblanca, ¿tú qué opinas de esta situación? Mira, lamento mucho que esta circunstancia lo que haga es acelerar un proceso de desánimo nacional en un contexto en el que no salimos de la pandemia. No sabemos los costos en vidas y los costos económicos que esto va a generar. Y como bien lo decía Raúl, se habla de una especie de un cóctel, una ensalada de descomposición que no es el propicio para enfrentar con éxito la salida de una pandemia que no podemos postergar. El peor de los escenarios para poder recuperar a la economía del rezago que implicó su mal tino durante el 2019, más el costo de la pandemia y su mal tino en la administración, el peor escenario es este, ¿no? Que yo estoy viendo que a mí, en lo personal, mucho me preocupa, mucho me preocupa que esto que estamos viendo no lo habíamos visto antes. No lo habíamos visto antes en un segundo año de gobierno de ningún presidente. Y como yo lo he señalado, y no se lo deseo, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, está usted aún triste de pasar a la historia por ser el peor presidente de este país, con el peor resultado en materia económica, que lejos de favorecer a la clase desposeída como usted tan claramente tiene ese reto, va a acabar condenando a más pobres mexicanos a trabajar en condiciones insostenibles, inaceptables en los siguientes, ¿qué? 5, 6, 8, 10 años. Vamos a acabar con más pobres de los que teníamos antes, en condiciones mucho más perversas en materia de contratación, con menor calidad de contratación y de vida, por no hacer un trabajo de emergencia económica que exige este y muchos otros países en el mundo. Créeme que eso me preocupa mucho, 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 y yo no quiero que al presidente le vaya mal, porque a los demás nos va a ir peor, igual, Peor. Me hiciste recordar a Javier Sicilia con el desplegado, ya platicaremos de ello más adelante, pero bueno, en medio de todo esto, estamos en una situación complicada en los últimos meses con todos estos movimientos. Y no podemos negar que todos son evidentemente protestas con un carácter social muy respetable, pero que terminan politizados y estamos arrancando apenas el proceso electoral. ¿Qué podemos esperar de aquí a junio, Raúl? Más problemas porque, son las que veo. Una de ellas, que no hay operadores políticos en el gobierno, ¿sí? Pero yo creo que el presidente no los quiere.
Yo creo que al presidente no le interesa a los operadores políticos. Al presidente le conviene que haya esta polarización porque de alguna forma, sí, quienes están de acuerdo, están a favor del presidente López Obrador, sí, en esta esperanza del cambio transformador, de primero los pobres, sin corrupción. La verdad es que dio un mensaje muy poderoso el presidente en campaña y que mucha gente votó por él y creyó precisamente en este asunto. Y lo que ha venido sucediendo es que al presidente le conviene esta polarización, le conviene electoralmente, Paco. Y así es donde pienso que el presidente se está equivocando del camino, porque él ya no es candidato, él ya no está luchando para llegar, ya llegó, es el presidente de este país y debería hacer y aprovechar todos esos llamados de unidad, de pactos, de los mexicanos juntos para hacer frente a esta crisis económica, a la pandemia, pero eso nos diría el sentido común, pero él no, él creo que está pensando en el tema político electoral. Él ve que su proyecto se ha descarrilado con el tema de la pandemia, eso lo sacó del carril, que él venía de alguna forma pensando en esta transformación del país que cada día se ve más lejana, o la transformación será, pues seguramente, como lo dice Lalo, en una situación peor para todos los mexicanos. Y quizás ese plan que él tenía de llegar y hacer historia, pues no hay. Entonces el presidente me da la impresión, y la verdad es que me cuesta mucho trabajo tratar de entender qué es lo que está tratando el presidente al seguir polarizando, a seguir alimentando a estas personas que tienen fe, que son muchas y que sigue siendo de acuerdo a los datos, una aceptación importante, ¿sí? Y de alguna forma generar este conflicto. El problema es que si ese conflicto se empieza a descomponer y empieza, el coraje de alguna forma que empezamos a ver. Ayer veía las imágenes de estas personas de Frena con otras personas a favor de López Obrador, y eso es lo que estamos viendo, una confrontación que puede pasar a una inestabilidad política social. Y esto seguramente el presidente no creo que esté valorando esa perspectiva en donde pierden todos y perdemos todos los mexicanos. Me parece que ahí no hay una claridad de lo que está haciendo el presidente, porque dijeras, bueno, gobernación va a ser la chamba, va a abrir conductos de comunicación. ¿Existe gobernación? La verdad es que nada, borrado, ¿no? Sí, existe, por eso te decía, ¿existe gobernación? Pues no existe. Y bueno, en este entorno de lo que mencionabas, y le quiero comentar a Juan María Naveja, ¿será un divide y vencerás? Yo creo que ya no son los tiempos en que el presidente de la República sabía el terreno que estaba pisando porque era un opositor. Ahora, lo que estás diciendo, Paco, desaparecieron la Secretaría A de Gobernación, que tenía como principal función atender todos estos conflictos, todos estos grupos de inconformes. Si Ricardo Peralta no era el hombre, pues no había que desaparecer una secretaría de tanta importancia. Hace como unos 3 meses, yo les dije aquí en Para Opinar, el sexenio se acabó en materia económica. Hoy sabemos que el sexenio se acabó en materia económica. Ahí les va otro pronóstico. Va a haber por lo menos 10 estados de la República que no van a querer hacer campaña con la figura de López Obrador. Anótense Chihuahua, anótense Zacatecas, Jalisco, Guanajuato. Habrá estados a los cuales la figura del presidente les va a estorbar, como ocurrió en la intermedia de Peña Nieto. Y esto lo estamos viendo con este choque, con esta serie de enfrentamientos. Sí, el presidente está polarizando, pero al mismo tiempo está gastando un capital político que se le empieza a erosionar. Yo estoy de acuerdo en que la oposición está muy debilitada, pero vamos a ver algo muy diferente. Quienes nos hemos desempeñado regularmente en los estados de la República, que no en la provincia, por cierto, sabemos perfectamente que las elecciones locales se juegan completamente diferente que cuando es una elección federal.
Déjenme agregar un punto más antes de terminar con este bloque. El sábado fue el tema de esta organización Frena y me llama la atención y quisiera conocer su punto de vista. A ver, esta organización pretende, tiene como objetivo la destitución del presidente López Obrador, pero no veo dentro de su planificación, no veo ataque directo a determinados asuntos que pongan en evidencia la mala administración. Es simple y sencillamente ir a decir queremos la destitución del presidente, lo cual me parece una desmesura pretender ello, porque vamos, es imposible de acuerdo con nuestras propias leyes. Eduardo. Mira, en primera me gustaría decir y agregar a lo que ya muy sabiamente dijo Raúl Frías, que el presidente no ha dejado de ser candidato, nunca ha querido ser presidente. Le resulta muy cómoda la camiseta de candidato y sigue ejerciéndola. Y me da mucha pena que en la historia de ese país también pase Andrés Manuel López Obrador por ser el primer presidente que renuncia a la alternativa de la unidad nacional. Es inconcebible que siga atizándole a la división de los mexicanos, dominado por un rencor histórico que tiene con los neoconservadores, que él sostiene como neoconservadores, y que a los que no está dispuestos de negociar absolutamente nada, porque poco le falta para decir que estos son los caceroleros que estuvieron en su momento en Chile, ¿no? Y a mí me da mucha pena que este asunto derive en una evidencia, en una falta de elementos de negociación, porque entre otras cosas Raúl, Juan María, no quiere negociar, porque él sostiene que él es el único que tiene la razón, y si tiene la razón, ¿para qué negocia? ¿Para qué concede a alguien que no tiene la razón? Ese es un problema serio que tiene la estructura mental del presidente. ¿Por qué voy a negociar si el que tiene la razón soy yo? ¿Por qué le voy a conceder al opositor que no quiere entender que quien tiene la razón soy yo? Y en ese sentido, pues ¿para qué quieren negociadores si no los voy a usar? Y dejo nada más una inquietud puesta sobre la mesa. Vean el proceso de descomposición que comienza a vivir Morena, sobre pretexto de las elecciones, va a descomponerse a tal grado que cuando termine las elecciones y quieran ser otra vez hermanitos de la caridad todos juntos y quererse mucho y agarrarse de besos frente a la televisión de paga, frente a Televisa, ya no van a estar muy descompuestos, esa gran familia que reunió cuando Andrés Manuel Obrador ni siquiera se digna en voltear abajo a ver a los de Morena. Brevemente, Raúl. Mira, preguntabas de Frena. Así es. Frena tiene una fuerte presencia, por ejemplo, en Jalisco. Y te digo fuerte porque yo observo que las manifestaciones que organizaron Frena desde hace ya algunos meses iba creciendo. Iban estas manifestaciones que eran muy singulares porque se hacían en vehículo, recorrían las avenidas importantes de la ciudad, en fin. Yo ya había comentado contigo ya en algún programa anterior que lo que está pidiendo este señor Lozano, el dirigente de Frena, es un hombre de Monterrey y que, bueno, por muchos sectores que lo han tratado, señalan que es un hombre que es difícil en su trato. Yo no lo he tratado, sí, nunca lo he entrevistado, pero por lo que se dice, bueno, es un hombre que es muy apasionado con las cosas. Sin embargo, yo no pienso pienso que esta oposición que ha ido creciendo, sí, de alguna forma va a llegar a rebasarlo, sí, en un momento dado, porque esto que tú mencionas de que pide la renuncia del presidente no se va a dar, sí. Sí, y hasta el mismo presidente en tono jocoso, burlón, como lo ha hecho, sí dice, pues ¿por qué no se esperan a la reforma constitucional que ya fue autorizada para hacer el referéndum de si quieren que se quede o no, que será hasta después del 22, será a principios del 22 según entiendo? Entonces, sí, me parece que
la petición de Frena sí puede ser de una forma en cierto momento, quizás le falten elementos jurídicos, pero lo que sí vemos, Paco, es que la desesperación de muchas familias, de muchas personas que están en contra de López Obrador, ha venido creciendo. Yo supongo que en los próximos días vamos a ver este movimiento quizás rebase a su dirigente, que tuvo que salir ayer de la zona ahí del campamento de Avenida Juárez, sí, porque tenía una cuestión médica. No sé qué ha pasado más con él después, pero me parece que el movimiento de oposición ha encontrado en esta oposición, que empezó hace ya mucho tiempo con una serie de programas de enlaces en YouTube, que hablaba con mucho argumento, con mucha énfasis de las cosas que estaba haciendo mal el Bronco en Nuevo León, y luego esto lo trasladó al presidente López Obrador, y de alguna forma es como hemos visto cómo ha ido creciendo este movimiento de inconformidad. Ya veremos. Sin embargo, me parece que ante la falta de una oposición organizada, fuerte, que se esté formando, la verdad es que este tipo de figuras, como la del señor Lozano, sí alcanzan a convertirse en un liderazgo importante para, cosechar parte de la inconformidad que se ha venido sembrando, y que seguramente dentro de algunos meses más va a estar esto mucho más caliente. Creo que esa es básicamente mi visión de Frena. Yo veía el movimiento con cierta... ¿cómo te diré cuál sería la palabra? Con cierta incredulidad de la originalidad del movimiento. Sin embargo, sí lo he visto creciendo. Me parece que puede llegar a encabezar esta inconformidad de muchas personas que se empiezan a acumular y que están dispuestas ya a manifestarse en la vía pública, como lo estamos viendo. Breve comentario, Juan María. Bien, en el caso de Gilberto Lozano, estamos hablando de alguien que fue ejecutivo de la Coca-Cola, que colaboró en el gobierno de Vicente Fox de una manera muy fugaz, y que él ha dicho en todo momento que él no tiene ningún interés en postularse a cargo popular alguno. Él se ha convertido en la cabeza visible, pero curiosamente hemos visto que en las últimas semanas hay algunos elementos que van apareciendo, como Juan Bosco, como el mismo Pedro Ferriz, que empiezan a ser también participantes de este movimiento. Yo no estoy de acuerdo con el postulado, porque creo que tenemos un presidente que fue electo para 6 años, tenemos un marco constitucional que establece muy claramente todo esto. Creo que no tienen los elementos legales suficientes para saber que no hay suficiente entramado legal para poder relevar al presidente de la República antes de la revocación de mandato, como decía Raúl, para el 22, pero sí veo que en el caso de Frena no le queda más destino que crecer, y va a seguir creciendo precisamente por esa falta de liderazgos, por esa obstinación del presidente de la República de cerrarle el camino a muchas personas, de ir creándose enemigos y adversarios, y todo esto que ha venido creándose Andrés Manuel López Obrador. Sí tienen fundamentos, O sea, ellos te hablan de que están en contra del Foro de Sao Paulo, te están hablando de que la situación económica del país es crítica y que viene una crisis severísima para la nación. Incluso hoy a mediodía, en una entrevista de radio, decía Lozano que él quiere un debate con el presidente de la República para establecer cuáles son sus posicionamientos. Digo, ahí es cuando pierden la línea. Cuando pierdes completamente el piso de lo que estás buscando. Pero sí creo que hay muchas personas que se están sintiendo que Frena les da la oportunidad. Y el ejemplo está en Brasil, Ya hablaba Lalo del caso de Chile, que más atrás nos habla de ese tipo de figuras que en estas circunstancias empiezan a aparecer. Pues ahí está este primer punto a debate para opinar. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso para opinar. 7 meses tenemos ya desde que se dio el primer muerto por la pandemia en nuestro país, allá por febrero, 17, 18 de febrero, si no mal recuerdo. 7 meses y el tema de la inseguridad no ha disminuido, no ha bajado realmente, se mantiene como si este país no hubiera detenido su vida por la pandemia.
El secretario ejecutivo y el secretario de Seguridad Pública hablan de que ha bajado los homicidios dolosos, una baja chiquitita de agosto con respecto a julio de 0.46%. Habla que del 54% subieron los delitos vinculados al crimen organizado, a la delincuencia organizada, pero la realidad es que ahí está, en medio de la pandemia, el tema de la inseguridad. Juan María. Paco, si le ponemos números exactos, son 14. Bajó en 14 muertos de homicidios dolosos el número. Entonces, estamos hablando de una nada. La verdad es que absolutamente nada. Y mientras estamos ante esta situación que los especialistas se están advirtiendo de que incluso el delito común está ya con situaciones muy complicadas. Y hay que advertir que ahorita hay mucha gente que sigue encerrada, pero en la medida en que la crisis económica se vaya haciendo más severa, cuidado, porque la delincuencia común va a tener su incremento. Y al mismo tiempo, Paco, pues también hablemos de lo que está pasando con la pandemia. Ya la propia Secretaría de Salud ha reconocido que está abajo de las estimaciones y de que por lo menos tendríamos cerca de 200,000 muertos. Si tenemos números reales, México podría convertirse en el país con el mayor número de muertos. En Estados Unidos está en la misma discusión, En Estados Unidos también dicen que a la cantidad de muertos hay que multiplicarla por 6, es lo que están diciendo los estadounidenses. Por lo tanto, creo que aquí estas dos combinaciones que estás haciendo, Paco, nos llevan pues simplemente a un cementerio. Caray, una situación complicada. Eduardo Torreblanca, esto mencionaba Juan María Naveja el tema de la crisis económica y lo entiendo así como el desempleo, el enorme desempleo que va a generar esta crisis, que ya ha generado alrededor de 12 millones de mexicanos que no tienen un peso para recibir hoy día, y es una situación que nos lleva evidentemente a más inseguridad. Sí, y va a tener un costo muy importante. Me remito a mi teléfono, perdónenme ustedes que tome ese atrevimiento para darles un dato. Ahorita que acabas de tocar este asunto y uno anda cargando con estadísticas en todos lados. La crisis de 1995 implicó 28 meses, invertir 28 meses en recuperar el empleo perdido durante esa crisis 1995, ¿no? Con el asunto de los alfileres famosos. Sí. Después vino un momento de atonía de la economía mexicana donde tardamos 47 meses del 2000 al 2004 para recuperar el empleo. La crisis del 2008-2009, 21 meses, y ninguna ha sido tan fuerte, tan profunda como la que estamos por experimentar. El empleo que se está recuperando es de menor calidad y menor salario que el que teníamos antes. Este es un asunto muy importante. Olvídense del Producto Interno Bruto, es el empleo. Hay que darle elementos para que se generen empleos. Ahí está un combate seguro a la inseguridad, genera empleos, y este gobierno no ha querido generar empleos. No hay políticas públicas en ese entorno, y ni políticas económicas. Raúl Frías, tu comentario. Mira, rápidamente, bueno, es que ya no es importante el PIB. Ahora es la felicidad, y entonces bueno, todos estamos seguramente felices de esto que de alguna forma está sucediendo. No, la verdad es que, a ver, sobre el tema de la violencia, me parece, las cifras siempre se pueden ver desde diferentes perspectivas, y eso Eduardo Torreblanca lo sabe perfectamente, ¿sí? Las cifras de los datos de homicidios dolosos, que digamos es el tipo de delito que no se puede esconder, que no trae cifra negra, porque los muertitos ahí están. Es como el tema de los autos robados, por ejemplo. Normalmente es un delito que se registra porque se levanta un acta, porque si el auto te lo robaron, no vayan a cometer algún ilícito y tienes que levantar el acta. Pero tienen siempre diferentes mediciones. Y como nos ha presentado, ya lo decía Juan María, pues presentaron una diferencia de 0.04, no sé, de delitos que se ha reducido el homicidio doloso. Sin embargo, si te vas a los 20 meses del sexenio de López Obrador, claro, contra los 20 meses de Peña Nieto, contra los 20 meses de Calderón y de Fox, la diferencia es abismal. Con Peña, hoy este gobierno, el de López Obrador, tiene 82% más de homicidios que los primeros 20 meses de Peña, ¿sí? Y tiene casi
el 200% lo que tuvo Calderón. Entonces, estamos en una posición, en una situación mala, muy mala con todo lo que de alguna forma se ha dicho. Si le sumas lo económico, la salud y el tema de la violencia, sí, presumía el señor Durazo que de los 18 delitos que se mide el secretariado, hay 15 que muestran mejoras, pero no consideran que la gente estaba en pandemia, que estábamos encerrados, que por el tema de los contagios, quizás no se levantaron denuncias, quizás la gente no fue tan robada y tan asaltada en medio de la pandemia, pero me parece que los datos duros del homicidio nos siguen hablando de estas 96 personas que son asesinadas diariamente en este país, aún con pandemia. Y esto sigue siendo una tragedia, ¿no? Déjenme agregar un ingrediente más a esta situación. Voy contigo, Juan María. A ver, ya hablamos de pandemia, la situación no es halagüeña. Ya hablamos del tema de inseguridad y de violencia. Ahí están los números que tampoco nos hablan muy bien. Y ninguno de estos dos factores está incrustado en el presupuesto para el 2021, en el proyecto. Vamos, no hay ni siquiera, como bien mencionaba esta tarde cuando platicábamos sobre el programa Eduardo Torreblanca, no hay ni siquiera un presupuesto para las vacunas, cuando hoy por hoy es lo que más nos urge, tener la vacuna y tener el dinero para comprarla, Juan María. Y mira, para el teléfono celular de Lalo, en la crisis del 94-95, la caída fue del 6%, Paco. Tardamos un año. En un año logramos recuperar ese rebote. Ahora lo que estamos viendo es que con la caída que se da entre el 10-12%, está anticipándose que el país no se va a levantar hasta 2025 aproximadamente para regresar a los niveles del 18 antes de que entrara López Obrador a la presidencia. Y por lo que toca el presupuesto, pues mira, creo que aquí la tarea de Lalo sería ubicarnos en lo que representan los 6 billones y fracción del presupuesto, y que de antemano ya sabemos que la mayor parte está etiquetada entre deuda interna, deuda externa, gastos obligados como es salud, educación, y que representa que el 1%, cuando mucho, va a ser para inversión pública. Cuando estamos conscientes de que un país como México tendría que tener en el presupuesto por lo menos un 5% de inversión pública, porque es la que activa, es la que detona a la economía nacional, y eso no se ve por dónde vaya a venir, Paco. A ver, Eduardo, 6.3 billones de pesos de presupuesto, que es un mundo para los mortales, pero cuando haces las cuentas, como lo acaba de hacer Juan María Naveja, y te dicen, nada más les queda 1 billón para todo lo demás. Sí. Ahí nos damos cuenta, sí, y el auditorio se debe dar cuenta de cómo está la situación económica del país. Pues sí, mira, les voy a dar un dato que manejé hoy en un comentario de radio. Durante el sexenio de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, el país recibió más de 17 billones de pesos en ingresos por la exportación petrolera. 17 billones de pesos que echamos a perder. Ahora no hay dinero. ¿Qué haces cuando no hay dinero y tienes gastos? ¿No? Vamos a verlo en la familia. Bueno, uno, pides prestado o trabajas otras 10 horas más al día. ¿Te aprietas el cinturón? Te aprietas el cinturón es otra opción. Y la tercera es, pues aumentas el trabajo, o sea, en este caso aumentas impuestos, pero como los impuestos son tan impopulares porque ya viene el 2021 y no vais a repetir con el margen de maniobra en las cámaras, pues entonces no aumentes impuestos. Pero como no quieres endeudar al país porque no sabes que a lo mejor te los regales en las ventanillas de obsequiosa política social, pues entonces pues no pides prestado, y entonces eso condena al país a vivir en un problema económico muy serio en los siguientes 8 o 10 años, ¿eh? O sea, a ver, aquí voy a insistir mucho porque hay auditorio que nos ha escrito y dice, oiga, ustedes hablan de una crisis y la crisis no se ve. No se ve, Eduardo. No, ¿cómo no se va a ver? Pues no sé dónde, pues que deja que salgan de su casa. Pues ¿cómo no va a haber? Pues claro que sí, por supuesto. Yo tengo que salir por cuestiones de trabajo a Reforma. Bueno, ya se nota, perdóname, ya se nota.
Ya se nota la gente que no tiene dinero, la gente que se acerca a ti para pedirte un pesito, 2 pesitos para comer. Los amigos que te hablan para pedirte trabajo. Una cantidad impresionante. Y cada vez que yo hago algo, que compro un pan, que compro un chilaquil, que compro un tamal, que voy al Oxxo, bueno, perdón, ya dije una marca, a una tienda de conveniencia, siempre pregunto cómo están las cosas, y no hay alguien que me diga que están bien. A lo mejor no me he acercado a una funeraria, ahí las cosas están de maravilla, pues, pero evidentemente las cosas no están bien en el país, y si no nos hemos dado cuenta, falta muy poquito para que nos demos cuenta de la gravedad del problema económico que tenemos ya. Empresas cerradas, empresas que cierran y no le avisan a sus clientes de que cierran, y los clientes perdiéndolo absolutamente todo. No voy a dar marcas, no voy a decir nombres, pero hay muchas en ese sentido. Raúl, ¿cómo ves las cosas? Bien, mal. A ver, tienes algo de razón en que muchas personas no están palpando todavía la crisis económica, como escuchamos a los economistas decir que la situación cayó 12%, de 8 a 12, y vamos a tardar un sexenio en recuperar la economía. Yo los invito, dense una vuelta. Por ejemplo, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, sí, ir a zonas comerciales, a colonias, digamos, clase media, ves la cantidad de locales que se están rentando y negocios que han cerrado. Es impresionante. ¿Sí? Locales que se rentan, que se venden, que se rentan, que se venden, como yo no veía hace muchos años en la zona de Providencia, en la zona de Chapalita, en la zona del centro, en la zona del corredor Chapultepec y otras zonas que en otros momentos, bueno, hay tanta escasez de locales que están a la casa de algún local que se pueda rentar. Hoy no, hoy podemos ver esto y, bueno, simplemente salir, ir a algún restaurante donde ves que pues hay 2 mesas, 3, sí, y ahí se ve claramente y la gente te lo platica, la gente te dice, oye, pues es que antes teníamos lleno, ahora tenemos con trabajos 3, 4 mesas, las propinas se han reducido, el personal de cocina se redujo a la mitad, o sea, la verdad es que hay una fuerte crisis económica, pero déjame, para no alargarme más, Paco, simplemente hablar un poco de estos contrastes que estamos viendo, ¿sí? Hoy en la mañana, en la clásica mañanera, veía el video que todos los lunes presentan de la refinería, del aeropuerto, del Tren Maya, y de estas obras importantes, faraónicas, yo diría, para del sexenio. Y esto, por otro lado, contrasta con el recurso que se le ha retirado, por ejemplo, a las policías municipales, a las policías estatales, los 4,000 millones de pesos que no aparecen en el paquete económico de seguridad que el año pasado sí aparecían del Fortasec, que es un subsidio, un recurso que recibían las policías municipales y estatales. Esto desaparece. Entonces, ¿y qué es lo que está prevaleciendo? El equivalente de estas obras que hoy el aeropuerto Santa Lucía, con la baja del turismo, la baja de los vuelos al 50% del aeropuerto de Guadalajara, que es el segundo o el tercer aeropuerto más importante del país, ¿sí? Con una reducción del 50%, vamos a tardar muchos años para llegar. Se podría hacer una pausa en ese aeropuerto y esos recursos meterlos a salud, a los medicamentos, a las vacunas, a los servicios de salud que por donde sea están brincando la falta de medicamentos, la falta de tratamientos. En fin, me parece que estamos mal en las prioridades en este momento cuando ya se ha comprobado que la refinería Dos Bocas, por parte de todos los analistas y especialistas que lo han dicho, incluyendo a Eduardo Torreblanca, sí, no va a ser negocio para nuestro país y sin embargo se están destinando recursos valiosísimos en este momento, quizás para otras cosas más apremiantes que una refinería que no va a tener mercado para el petróleo. Eduardo, 2 segundos. Rápido. Si el presidente quiere refinería, pues que lo compre en Texas y empiece a refinar pasado mañana, ¿eh? Claro. Muy bien, hacemos una pausa y regresamos para el cierre de Para Opinar.
Ya estamos de regreso aquí para opinar y un tema, déjeme decirle, muy, muy intenso, que tiene que ver con todos estos desplegados y pues discursos que se han dado en torno a la figura del presidente López Obrador, y me refiero a este desplegado que hicieron primero 650 académicos, investigadores, escritores y periodistas, llamando al presidente a ya no politizar el tema de la libertad de expresión. Y a partir de ahí, bueno, vino una andanada de respuestas. Por un lado, la del Fisgón, que es la reacción oficial, dijéramos así, del Fisgón, y por el otro lado de Javier Sicilia, que ya citabas de alguna manera, Eduardo Torreblanca. Inicio contigo justamente. Pues mira, me parece que es evidente que hay antipatías por quienes ejercemos la libertad de expresión, marcando los puntos que no son necesariamente positivos desde nuestro punto de vista de la obra y de la estrategia del presidente de la República. Yo en lo personal no he sentido una corriente que me censure, porque además procuro ser respetuoso de la investidura presidencial, ¿no? Pero hay algunas personas que sí se han excedido y que yo no creo que esté bien el exceso, y me parece que también han sido ya víctimas de la persecución, del bullying del gobierno federal, ¿no? Hay muchos ejemplos de personas que ejercieron la crítica de una manera desmesurada y que hoy están en circunstancias en las que no se encontraron hace un año o hace 8 meses o 6 meses. Y a mí me parece que es muy lamentable lo que está sucediendo, en la medida en que a mí sí me parece que hay carta marcada para quienes de alguna manera ejercen o ejercemos una crítica abierta hacia el presidente de la República. Yo espero que eso no siga avanzando, porque con el resto de integrantes y de componentes que hay alrededor, pues esto podría ser muy grave para la vida política y económica del país. Dice el presidente que no hay en esta administración censura. Y bueno, déjame decirle, como en algún momento lo comentamos, que presidencia de la República en cualquier país va a decir que las cosas van mal. Bueno, tampoco van a decir que hay censura o que a fulanito o a sutanito les quitaron su trabajo por orden presidencial. Pero vamos, la situación es tensa, evidentemente es tensa. Se nota quiénes están con el presidente, por lo que tú quieras y mandes. Hace un momento hablabas de una empresa de televisión. Bueno, pues al principio estuvo en contra y ahora, pues vénganos, tu señor, porque pues hay beneficios, ¿no, Raúl? A ver, has tocado un punto, híjole, que lastima normalmente a muchos, y que de alguna forma ha provocado esta oportunidad que tiene la autoridad para de alguna forma criticar a los medios, ¿no? El que lo dijo claramente en su momento fue López Portillo: no voy a pagar para que me peguen, ¿sí? Los demás lo siguen haciendo, no lo dicen, pero lo ejercen, ¿sí? Y de alguna forma, lamentablemente, el periodismo que tenemos en México, que depende de los ingresos de la publicidad del gobierno, eso ha sido una distorsión tremenda para el periodismo independiente, para el periodismo de este país. Cualquier ataque que se pueda dar contra el periodismo en términos generales es un ataque a la democracia de cualquier país, sin duda. Este es un tema. Lamentablemente en México tenemos una gran distorsión en este asunto, en donde los medios de comunicación, por lo menos la mayoría de los medios de comunicación, son negocios, y estos negocios se convierten en destinatarios de recursos públicos de los gobiernos, y entonces esa es una forma distorsionada de los medios de comunicación y de los patrocinios que generan para estos medios. Me parece que eso es algo que estamos lamentando y que los políticos en su momento lo aprovechan, todos, como lo estamos viendo quizás hoy, con algunos recortes para publicidad de algunos medios y darles preferencia a los que se portan bien en este sentido. Y es lamentable estas cosas que ocurren, pero lo que sí siento, y concentrándome un poco en
en este desplegado que tú haces referencia, es que el presidente no es cualquier ciudadano. El presidente desde el atril presidencial, sí, desde el lugar, desde Palacio Nacional, sí, es la voz del presidente y del pues país. se la pasa gran parte de las mañaneras criticando a los medios de comunicación, denostándolos, a los periodistas, a los que no están de acuerdo con él y de alguna forma mostrar constantemente esa relación perversa de los medios de comunicación con la política. Y el presidente lo aprovecha para seguir dividiendo, para seguir criticando, y me parece que es delicado y es grave lo que está sucediendo con esta persecución que hay sobre la libertad de prensa en términos generales, aunque, bien lo decía Lalo, me parece que, bueno, no hay una censura directa hasta el momento. Pero las cosas como van es ponerte y provocar un linchamiento público, como lo ha venido haciendo el presidente, tratando de hacer ese linchamiento público sobre los medios que son críticos con él. Mira, me llamó poderosamente la atención la parte final del desplegado de los intelectuales, en donde dice: el desplegado finaliza recordando que no se estigmatiza a personas físicas o morales desde la presidencia sin ponerlas en riesgo. No se alimenta el rencor desde esa tribuna sin que el odio llegue al río alguna vez, Juan María. Es que, Paco, los cuatro que estamos en este programa sabemos lo que es la censura desde el poder. La hemos vivido, la hemos sufrido. No somos ningunos novatos en todo esto. Pero no es solamente la libertad de expresión en torno a los medios, es la libertad en términos generales. Y creo que aquí hay incluso personas, en estos 650 firmantes, personas que votaron por López Obrador. Hay varios de ellos que son creadores, que son intelectuales, que son pintores, y que es gente que creía en un gobierno de López Obrador. Pero estamos hablando de la libertad de expresión para las mujeres que han sido realmente apagadas por el presidente de la República, cuando no ofendidas. Estamos hablando de los órganos autónomos que han sido golpeados. Estamos hablando de diferentes ámbitos de la vida nacional que están sufriendo a causa de una forma de ser y actuar. No necesitas, esa es una forma de censura completamente diferente, porque desde el poder manda señales. Y ese remate que acabas de comentar, Paco, lo que nos advierte es que con lo polarizado que se encuentra el país, lo que sigue es un exceso, y un exceso que puede ir en contra de las personas en una manifestación, hasta una plática familiar, hasta allí puede darse una situación extrema producto de esta polarización que ha generado López Obrador, que se da el lujo de poner apodos, se ha dado el lujo de ofender personas, de acabar con honras a través de supuestos que ni siquiera tiene confirmados. Todos los días lo vamos a escuchar referirse a cosas de las cuales no tiene la prueba. Vaya, la sonrisita del viernes pasado fue debido a que no estaba preparado, Paco, ni siquiera se carcajeó porque no se daba cuenta de lo que decía Reforma, así es. De las masacres de 45 y cuando el presidente dice que no hay. Voy a cerrar este espacio para opinar con Raúl Frías y parte del desplegado que hizo Javier Sicilia, una carta enviada al presidente, donde le dice cada vez me cuesta más trabajo llamarte así, y hace una relatoría de todo el tema de la inseguridad y la violencia que se han manifestado evidentemente en esta administración. Dice, además, habla de las mujeres, del desprecio con lo que ha de alguna manera reaccionado el presidente, como ahora el tema de las masacres, así ha reaccionado con las feministas, con los niños, y dice, finalmente, ni las víctimas ni la gente te importan, te interesa una entelequia llamada pueblo, una abstracción que, como toda abstracción, solo sirve para justificar el desprecio, el odio y la violencia. Raúl. Durísima la carta de Sicilia y de Javier Sicilia. Y bueno, o sea, cada frase, cada párrafo está seguramente bien pensado cuando
habla de este gobierno, habla del presidente, que le cuesta trabajo seguirle llamando presidente, ¿sí? Y bueno, pues esto que tú has narrado me parece que demuestra lo lastimado de una víctima de la violencia como es Javier Sicilia, ¿sí? Y que a lo largo de la campaña de López Obrador y cuando ya era presidente electo, se reunieron, te acordarás de esas reuniones con las víctimas, reuniones muy duras, muy difíciles con los familiares de las víctimas de desaparecidos, de asesinatos, y que, bueno, ofrecía el presidente trabajar, y cuando les pidió que había que pedir perdón, qué complicado, qué difícil. Hoy Sicilia hace referencia a ese ofrecimiento 2 años después y no se ha cumplido. Las víctimas siguen llorando, los ausentes no se encuentran, poco trabajo, poca empatía con las víctimas, y luego de esa frase tremenda que dio López Obrador contra la marcha de Levarón y de Javier Sicilia, de que le daba flojera recibirlos. ¡Qué vergüenza! Qué pena, sí, que el presidente de un país con tantas víctimas, con tantas muertas en esta tragedia, sí, pueda expresarse de que le da flojera recibir a Javier Sicilia y a los Levarón, que sigue todavía esa masacre, sigue impune hasta ahora. Sí, y manifestando que muchos de los movimientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de Chihuahua, que todas están politizadas, que son movimientos políticos, cuando primero resuelve el problema y luego ya dedícate al tema político, pero resuelve un problema que es real, que ahí está, no de hoy, sino de hace muchos, muchos años. Así cerramos este espacio Paco, para opinar. Antes de que nos vayamos, es la quinta carta de Sicilia. La quinta. Y yo diría la frase demoledora donde dice: vas a pasar a la historia como el peor traidor de la patria. Ahí está. Lo dejamos, obviamente, este análisis para que usted lo juzgue y se quede con la mejor opinión y decisión. Por lo pronto, agradezco Raúl Frías, Juan María Naveja, Eduardo Torreblanca. Muchas gracias, como siempre. Gracias. Muy buena tarde. Vámonos ahora con la visión de los mexicanos y su devenir diario.